En esta ocasión te traemos el relato de un seguidor, el encuentro con la planchada. La planchada es el espíritu de una enfermera que, según la leyenda, aparece en hospitales para cuidar a los pacientes desatendidos, buscando redimirse por errores del pasado. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete y deja tu me gusta. Comenzamos. Todo empezó hace aproximadamente 6 años, cuando me hospitalizaron en el Hospital Juárez de la Ciudad de México. Yo tenía 34 años y nunca había enfrentado un problema de salud tan grave. Todo fue repentino, una infección pulmonar que se complicó, dejándome con una fiebre que no cedía y una sensación constante de ahogo. Mi familia estaba preocupada, pero mis padres ya eran mayores y no podían quedarse conmigo todo el tiempo. Así que la mayor parte de mi estadía la pasé solo. Desde el primer momento en que entré a ese hospital, sentí algo extraño. No sé cómo describirlo, pero el ambiente era diferente. Claro, en cualquier hospital hay una mezcla de ansiedad y tristeza, pero aquí era otra cosa. Había un peso, como si el aire fuera más denso, más cargado. Lo atribuí a mi propio malestar físico. ¿Quién no siente cosas raras cuando está enfermo? La habitación donde me colocaron era compartida, pero esa noche en particular estaba solo. Era un cuarto pequeño con 2 camas, una ventana que daba al estacionamiento y una luz blanca que parpadeaba en el pasillo. A veces escuchaba a lo lejos el sonido de un carrito de hospital rodando o las voces de los médicos de guardia, pero en general todo estaba en silencio. El primer día fue rutinario. Los médicos vinieron, me hicieron pruebas, me conectaron a una vía intravenosa y me dejaron descansar. Una enfermera llamada Carmen me explicó cómo usar el timbre si necesitaba ayuda durante la noche. Me dijo que no intentara moverme por mi cuenta porque mi condición era delicada. Me pareció amable pero a la vez distante, como si tuviera demasiadas cosas en la cabeza. La noche cayó rápido y con ella vino un silencio que me resultó abrumador. No sé si era por la fiebre, pero mi mente no dejaba de imaginar cosas. Cada sombra que se movía fuera de la habitación me hacía saltar. Mi respiración estaba agitada y la luz que parpadeaba en el pasillo no ayudaba a calmarme. Alrededor de las 11 de la noche, comencé a sentirme peor. Un dolor fuerte en el pecho me despertó de un sueño ligero. Intenté calmarme, pero era como si algo estuviera presionándome el pecho. Mi primer instinto fue tocar el timbre que estaba junto a mi cama, y así lo hice. Esperé y esperé, pero nadie vino. Los minutos se hicieron eternos. Miraba el reloj en la pared, y cada segundo que pasaba aumentaba mi desesperación. Estaba a punto de intentar levantarme para buscar ayuda cuando escuché algo. Pasos, ligeros pero constantes, como si alguien caminara tranquilamente por el pasillo. El sonido se hizo más cercano hasta que finalmente vi una figura aparecer en la puerta de mi habitación. Era una mujer. Llevaba un uniforme blanco completamente impecable. Su ropa tenía un estilo antiguo, de esos que ya no se ven en los hospitales modernos. Incluso llevaba una cofia perfectamente colocada. Había algo en ella que inmediatamente llamó mi atención. Su presencia era tan tranquila, tan serena, que por un momento olvidé mi dolor. La mujer entró sin hacer ruido, como si flotara en lugar de caminar. Me miró directamente a los ojos y con una voz suave y calmada me preguntó: ¿se siente mal? Asentí con la cabeza porque en ese momento no podía hablar. Ella se acercó y comenzó a revisar mi vía intravenosa. Sus movimientos eran precisos, casi como si hubiera hecho esto miles de veces. Luego sacó una compresa tibia y la colocó sobre mi pecho. No sé cómo explicarlo, pero en ese instante el dolor que había sentido durante horas comenzó a disminuir. «Todo estará bien», dijo mientras acomodaba la sábana sobre mí. «Descanse». No supe qué responder. Había algo en su voz que me llenó de tranquilidad. Antes de salir de la habitación me lanzó una última mirada y sonrió. Cuando desperté, era de día. La luz del sol entraba por la ventana y la fiebre había bajado un poco. Me sentía mucho mejor. Cuando la enfermera Carmen vino a revisarme, le agradecí por haber enviado a alguien en la noche. «¿De qué me habla?», me preguntó claramente confundida. Le describí a la mujer que había venido, pero Carmen negó con la cabeza. «Aquí no hay ninguna enfermera que use uniforme blanco. Eso ya no se usa en este hospital». Su respuesta me dejó helado. Pensé que quizá estaba confundido, que tal vez mi fiebre me había hecho imaginar cosas, pero algo no cuadraba. Había sentido sus manos, había escuchado su voz. No podía ser una alucinación. Esa fue la primera vez que escuché hablar de la planchada. Carmen, al notar mi inquietud, decidió contarme un poco sobre la leyenda.
Me dijo que en el hospital desde hace décadas muchos pacientes han mencionado a una enfermera con uniforme blanco que aparece en las noches para cuidar a los enfermos. Algunos dicen que es un espíritu que busca redimirse de errores cometidos en vida, mientras que otros creen que simplemente no puede descansar en paz. En ese momento no sabía qué pensar. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué me ayudó? ¿Era posible que lo que me contaban fuera real? Esa fue solo la primera de varias noches extrañas en el hospital. Pero lo que ocurrió después fue aún más perturbador. Después de esa primera noche me costaba dejar de pensar en lo que había pasado. Por más que intentaba racionalizarlo, no encontraba una explicación lógica. Decidí no contarle a mi familia lo que había ocurrido, porque sinceramente temía que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Al día siguiente, mi recuperación parecía avanzar sorprendentemente bien. Los médicos estaban optimistas, pero yo seguía sintiendo una inquietud que no podía sacudirme. Por las tardes, mientras los rayos de sol iluminaban la habitación, todo parecía normal. Pero cuando caía la noche, el ambiente cambiaba. Esa segunda noche fue incluso más extraña. Recuerdo que había un hombre mayor en la cama de al lado, recién ingresado. Lo escuché quejarse un par de veces mientras lo acomodaban, pero después de eso no volví a oírlo. Cuando llegó la hora de dormir, me di cuenta de que la luz del pasillo ya no parpadeaba como antes. Todo estaba más oscuro de lo habitual. Intenté dormir, pero una sensación de pesadez me invadía, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más denso. A medianoche, el silencio era casi absoluto, salvo por el ocasional sonido de los aparatos médicos. Fue entonces cuando escuché algo que me erizó la piel. Un susurro. Era apenas perceptible, pero parecía venir de la cama del hombre mayor. Abrí los ojos y miré hacia su dirección, pero no había nada extraño. Estaba recostado, aparentemente dormido, pero el susurro continuó, y esta vez sonó como si alguien estuviera hablándole al oído. Antes de que pudiera hacer algo, escuché los pasos otra vez. Eran los mismos pasos tranquilos y rítmicos que había escuchado la noche anterior. Me quedé inmóvil, mi corazón latiendo con fuerza. La figura de la mujer apareció de nuevo en la puerta, y esta vez no venía sola. Empujaba un carrito con lo que parecía ser equipo médico. Entró en la habitación sin mirarme directamente. Su atención estaba completamente enfocada en el hombre mayor. Se acercó a su cama, tomó una toalla y comenzó a limpiarle la frente, como si estuviera tratando de aliviarlo. El hombre, aunque parecía dormido, dejó escapar un leve suspiro, como si sintiera lo que ella hacía. Quise hablarle, preguntarle quién era, pero algo me detuvo. Había algo en su presencia que no solo me tranquilizaba, sino que también me imponía respeto. Era como si supiera exactamente lo que estaba haciendo y no necesitara ser interrumpida. Cuando terminó, me miró por un breve momento. Sus ojos eran profundos, llenos de algo que no puedo describir. Luego se giró y salió de la habitación, empujando el carrito de nuevo al pasillo. No pude dormir después de eso. Me quedé observando al hombre mayor, esperando ver alguna reacción. Finalmente, cerca del amanecer, lo vi abrir los ojos. Se veía diferente, más tranquilo, como si hubiera tenido un sueño reparador. A la mañana siguiente, Carmen volvió a revisarme. No pude evitar preguntarle sobre el hombre mayor y si alguien había entrado a atenderlo durante la noche. Carmen negó con firmeza. Anoche no hubo nadie más aquí. Este piso estuvo tranquilo toda la noche. Le conté lo que había visto esperando que me diera alguna explicación lógica, pero lo único que hizo fue suspirar. Te lo dije ayer, aquí pasan cosas que no siempre tienen explicación. Si ella vino otra vez es porque está cuidando de ustedes. Su respuesta me dejó inquieto, pero también me hizo reflexionar. ¿Era posible que realmente existiera algo más allá de lo que podemos entender? Esa tarde hablé con el hombre mayor. Le pregunté cómo se sentía y me dijo que esa noche había tenido un sueño muy extraño. Soñé que una mujer me cuidaba, me dijo. Me hablaba con tanta calma que sentí como si todo mi dolor desapareciera. Le describí a la mujer que yo había visto y su rostro se iluminó. Sí, era ella. ¿Tú también la viste? Asentí, y por un momento compartimos un silencio lleno de complicidad. Ambos sabíamos que algo inexplicable había sucedido, algo que probablemente nadie más creería. Esa noche, sin embargo, fue cuando las cosas tomaron un giro más oscuro. Mi recuperación avanzaba, pero no podía dejar de sentir que algo más estaba ocurriendo en ese hospital. Los pasos, los susurros y la figura de esa mujer empezaron a hacerse más frecuentes. Alrededor de las 2 de la mañana escuché un ruido distinto.
No eran pasos ni susurros, sino un sonido metálico, como si algo estuviera arrastrándose por el piso. Miré hacia la puerta esperando ver a la mujer, pero esta vez no apareció. En su lugar, la luz del pasillo comenzó a parpadear de nuevo, como lo había hecho la primera noche. El sonido metálico se detuvo justo frente a mi habitación, y aunque no podía ver nada, sentía una presencia. Era diferente a la de la mujer. Esta vez no había tranquilidad, sino una sensación de frío que me recorrió todo el cuerpo. Fue entonces cuando escuché mi nombre. No un grito, sino un susurro, como si alguien estuviera llamándome desde el pasillo. Mi instinto me decía que no debía moverme, pero la curiosidad era más fuerte. Me quedé mirando hacia la puerta esperando que algo o alguien apareciera. Sin embargo, lo único que vi fue la sombra de una figura, inmóvil, justo al borde de la luz. Me quedé inmóvil observando esa sombra. No había nada fantasioso en lo que veía, pero la sensación que provocaba era inquietante. Era como si mi cuerpo supiera que no debía moverme ni intentar acercarme. La sombra permaneció ahí por varios minutos, hasta que finalmente, sin aviso alguno, desapareció. Intenté convencerme de que era mi mente jugando conmigo, quizá el cansancio o la fiebre que aún no terminaba de ceder. Pero al día siguiente, algo me confirmó que no había sido imaginación. Cuando Carmen vino a revisarme, me mencionó algo que me dejó helado. ¿Dormiste bien?, me preguntó casualmente. Le respondí con un más o menos y traté de desviar la conversación, pero ella se quedó mirándome. Alguien más en este piso dijo que escuchó ruidos anoche. No es la primera vez que pasa, pero si vuelves a sentirte extraño, avísame. Intenté sacarle más información, pero ella evitó entrar en detalles. Sin embargo, esa misma tarde tuve una conversación que me dejó pensando. Un camillero que llevaba trabajando años en el hospital vino a la habitación mientras limpiaban el área. Era un hombre mayor, de unos 60 años, y parecía tener mucha experiencia. Le conté lo que había visto y escuchado en las noches anteriores, esperando que se riera o me dijera que estaba exagerando. Pero su respuesta fue todo lo contrario. ¿Viste a la enfermera?, me preguntó, como si fuera algo completamente normal. Le expliqué lo que había pasado y cómo esa mujer había ayudado tanto al hombre mayor como a mí. Él asintió lentamente y luego se sentó en una de las sillas de la habitación como si estuviera dispuesto a contarme algo que había guardado por mucho tiempo. Yo la he visto también, no muchas veces, pero lo suficiente como para saber que no es una alucinación. Los que llevamos años aquí sabemos de su existencia. Algunos le tienen miedo, pero otros la consideran una especie de ángel. Lo que es seguro es que solo aparece cuando alguien realmente la necesita. Me habló de otras historias que había escuchado a lo largo de los años. Pacientes en estado crítico que milagrosamente mejoraban después de una noche en la que, según decían, habían sido atendidos por una mujer con un uniforme antiguo. También mencionó a médicos y enfermeras que juraban haberla visto en los pasillos o incluso en quirófanos. Pero no siempre es algo bueno verla, me dijo, bajando la voz. Hay quienes dicen que cuando aparece es porque algo importante va a pasar. A veces es para ayudar, pero otras veces es una advertencia. Sus palabras me dejaron pensando toda la tarde. ¿Por qué había venido a mí? ¿Era una señal de que algo más grave estaba ocurriendo? Esa noche, cuando finalmente me acosté, intenté no pensar en lo que me había contado el camillero. Traté de dormir, pero el silencio del hospital era tan profundo que cualquier pequeño ruido parecía amplificado. A eso de las 3 de la mañana, me desperté de golpe. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, y aunque no había escuchado nada, sabía que algo había cambiado. Miré hacia la puerta y, para mi sorpresa, estaba ligeramente abierta. Podía ver el pasillo iluminado, pero no había nadie allí. Me armé de valor y llamé a Carmen con el timbre, pero esta vez no vino. Pasaron varios minutos y la puerta seguía entreabierta. Finalmente decidí levantarme para cerrarla. Aunque me sentía débil, logré caminar hasta la puerta. Cuando estaba a punto de cerrarla, escuché algo que me detuvo en seco. Era un murmullo, muy bajo, proveniente de una de las habitaciones del pasillo. No podía distinguir lo que decía, pero la curiosidad me ganó. Me apoyé contra la pared y avancé lentamente hacia el origen del sonido. Cuando llegué a la habitación de donde provenía el murmullo, me asomé. Ahí estaba ella, la misma mujer del uniforme blanco. Estaba sentada junto a la cama de un paciente, revisando su presión arterial y ajustando una vía. La escena era tan normal que por un momento me pregunté si realmente era ella o simplemente una enfermera que había cambiado de turno. No pude evitar hablarle esta vez. «Disculpe», dije en voz baja. Ella levantó la mirada y me miró directamente. Su expresión era serena, pero había algo en sus ojos que me paralizó.
Deberías estar descansando, me dijo, con la misma voz tranquila que había escuchado antes. No supe qué responder. Solo asentí y regresé lentamente a mi habitación. Cuando me acosté, no pude dejar de pensar en su mirada. Había algo en ella que no podía explicar, una mezcla de compasión y melancolía. A la mañana siguiente, el paciente que había visto en esa habitación fue dado de alta. Según los médicos, su recuperación había sido asombrosamente rápida. Eso me hizo reflexionar aún más sobre lo que estaba ocurriendo en ese hospital. Antes de que me dieran de alta, tuve una última conversación con el camillero. Le conté lo que había pasado esa noche y cómo ella parecía estar cuidando a otro paciente. Eso es lo que hace, me dijo. Aparece cuando más la necesitan, pero nunca se queda mucho tiempo. Es como si estuviera atrapada entre este mundo y el otro. Cuando finalmente me dieron de alta, me fui del hospital con más preguntas que respuestas. No volví a ver a la planchada, pero su presencia dejó una marca en mí. Aunque sigo sin entender completamente lo que ocurrió, no puedo negar que algo extraordinario pasó durante esas noches. Incluso ahora, años después, cuando paso por el Hospital Juárez, no puedo evitar mirar hacia las ventanas, preguntándome si ella sigue ahí, cuidando de quienes más lo necesitan. Y así concluye este impactante relato sobre la planchada. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos fascinantes, no olvides suscribirte a mi canal, darle like a este video y compartirlo con alguien que también ame las historias de misterio. Déjame en los comentarios si conoces otro relato sobre la planchada o alguna experiencia paranormal. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, nunca sabemos quién nos cuida en la noche.